Ya ahora encontramos un árbol de Navidad atractivo en un punto estratégico, como es el Parque Soy Lugarte, Sí, sí. que reactiva la economía de la ciudad de Machala. Por un mes y un poquito más. Sin embargo, ¿qué tan viable es la Embargo, sí. reactivación económica de la ciudad de Machala? Hermano, está muy lindo, no te puedo decir que no. Está Ujú. muy lindo todo Machala con luces, el parque hermoso, el paso elevado, etcétera, etcétera. Pero, ¿es necesario gastar tanta plata para reactivar la economía o debe ser más estratega? Más estratégico yo creo que debería ser. Por ejemplo, hay una situación que hace el alcalde desde el año 2021, que es la famosísima caravana navideña del municipio. Ya. Jo, jo, jo. Van barrio por barrio haciendo como un show infantil y ahí es la entrega de caramelos. Desde el año 2021 se hace esa actividad y cada año también se replica. Yo creo que también de los $400,000 y pico más, casi $500,000, una buena cantidad de dinero se va en esa caravana y show artístico porque hay que armar carpas, pagarles a los artistas que hacen los shows, la logística, los caramelos y los juguetes. Ujú. Entonces también, a mí me parece una cuestión correcta, pero no se me hace una cuestión como que digna de wow. Gracias, señor alcalde, por darle juguete a los niños, porque muchas veces esos niños con esa pelota que el alcalde les regala, que dice Darío Macas alcalde, van y juegan en una cancha de tierra, o van y juegan en media calle porque no hay cancha ni siquiera. Entonces, como que por un lado, como que lo que se hace con la mano se borra con el codo, diría mi abuelito, un viejo muy sabio que peleaba con el diablo en el cerro. Claro. Verás, eso es la sintonía de uno de los episodios que teníamos que, bueno, o tenemos que realizar, Sí, sí, está que llena de archivo. denota el populismo dentro del Ecuador. Ujú. Y es tan fuerte, porque el populismo es una cultura política que si no es controlable, llevas a la pérdida económica, pérdida de cultura y credibilidad del pueblo. Porque le inyectas un concepto al pueblo diciéndole como que el baile, la pelota, el caramelo, el juguete. Eso es ser político. Eso es la política y eso es lo que ellos necesitan. Claro, tú necesitas una pelota para entretenerte, dice el asesor político populista al político populista. Y el político populista dice, la plena que sí, 10 pelotas para los niños, por favor. Pero no se dan cuenta, o sea, no ven el dibujo completo, no ven que en ese barrio falta salud, falta educación, falta alimento, y faltan un montón de cosas, pero siempre y cuando el niño tenga su pelota para que sea feliz. Es que el niño hay que pensar en los niños. Entonces ese tipo de cosas se le inyectan al ciudadano. Y más sobre todo en estas fechas en las que por una funda de caramelo, una pelota, inclusive se explota la figura de los niños en estas épocas porque los invito a que vayan a las cuentas de la alcaldía de Machala y vean las fotografías que se postean. Son niños con pelotas, con juguetes, cuando el alcalde en realidad puede hacer mucho más por esos ciudadanos y esos niños. Tú dices, no hay plata, no hay billete, como el tilín tilín, no hay plata. No hay plata, como mi ley en Argentina, no hay plata. Claro. Pero diciembre llega y hermano tiene luz por todos lados, Claro, hay juguetes por todos 400,000 lados. ni tantos dólares. $480,000. Claro, $480,000. pero no hay plata. Y no hay plata, hermano. Queremos hacer un museo, no hay plata. Queremos hacer una activación en un parque, no hay plata. Queremos lanzar un libro, no hay plata. Pero para Navidad, Lo que yo entendí. si hay plata, si hay plata. Me siento que aterva con esto. Lo Si que yo- hay plata. Lo que yo entendí es de que cuando yo estuve en ese punto de las gestiones y que yo quería tratar de hacer proyectos con el municipio y demás, que los manes te cierran porque te dicen, no, es que no podemos ingresar porque ya está el presupuesto anual. Ujú. Y ya están los proyectos para el presupuesto anual. Chuta, O sea, brother. eso prácticamente es que ya tienen previsto que hay $500,000 para Navidad. Ya los manes saben desde enero que hay tanta plata Claro. para Navidad. Si tú quieres una Navidad bonito para esos niños, dasles oportunidades, trata de erradicar las brechas, la educación mejora, la salud, bríndales puntos accesibles, pavimentale las calles, dale agua, dale luz. Entonces, Pero pongámonos a pensar ahí un poco. estás dándole una Navidad Pongámonos bonita. a pensar un poco. Tal vez, así, tal vez el presupuesto que se le ha dado los últimos años a la Navidad quizás esté relacionado
con la falta de obra en los barrios de la ciudad. Ujú. Quizás esté relacionado con el incremento de la delincuencia. Quizás porque no se le ha puesto billetes todo acá, pero sí a la Navidad. Claro. Es una hipótesis. Que un matemático, un man de FIMA venga y me diga si sí o si no.